Bienvenidos a Ponte Dura Podcast, el espacio donde transformamos la relación con nuestro cuerpo y potenciamos la autoestima. Soy Terelis Porrata, especialista en la psicología de la alimentación, y en este podcast acompaño a mujeres y también a hombres a maximizar su autoestima para optimizar su bienestar físico, mental y emocional, logrando una admirable transformación. Y este episodio es auspiciado por Té Ponte Dura. Y te quiero dar una receta bien chévere para hacer caldos de pollo. Una de las cosas o uno de los té que yo recomiendo mucho es la tisana quemagrasa. Entonces muchas veces la tisana es utilizada y esas hojitas muchas personas tal vez las botan. Y yo te voy a decir qué hacer con estas hojas en vez de botarla luego de que hiciste ya la tisana. Luego de que hagas este caldo de pollo donde vas a poner agua, puedes utilizar cualquiera de los sazonadores de Té Ponte Dura. Yo recomiendo el ahumado para hacer el caldito. Le puedes poner cúrcuma, dejas que todo, hierva para este caldo. Los caldos son muy saludables. Cuando ya esté casi por hacerse, al final, estas hojitas de la tisana quemagrasa se las agregas a el caldo. Dejas que ya eso tome, por ejemplo, lo último que le queda a estas hojitas, tomen ese color y se va a tornar un poquito rojizo. No pasa nada. Aprovecha estas hojas para sacarle el beneficio también a los caldos de pollo. Para conocer más sobre estos té y sazones, puedes visitar pontedura.com. En el tema de hoy voy a estar hablando de una microbiota intestinal afectada. También puede afectar tus emociones. Y en este tema me acompaña mi productor David Méndez, porque me gusta cuando tengo temas como estos que me hagan preguntas o que él, ¿verdad? Que a él le encantan estos temas también, pues pueda incorporarse, ¿verdad? Y así yo no estaré hablando tan solita. Venga. Bueno, la microbiota intestinal, ¿verdad? Muchas veces nadie le toma como esa importancia a lo que es todo este mundo. Yo digo es un mundo. Nosotros por dentro tenemos, yo lo he hablado en otros de los episodios, tenemos un mundo por dentro de vida. Tenemos vida dentro de nuestro cuerpo. Y entonces la microbiota intestinal, ¿verdad? Que es todos esos organismos que están ahí, que hacen que tu sistema digestivo pueda moverse, tus intestinos puedan tener, ¿verdad? Salud, por ponerlo así. A veces escuchamos hablar de la salud intestinal, y es que la salud intestinal es completamente importante, no solamente para la pérdida de peso, sino también para tener tu sistema emocional en balance. Entonces, muchas personas me dicen, Tere, yo conozco personas que se alimentan súper bien, pero están en depresión. Aparte de que hay crisis, ¿verdad? Porque no podemos sacar al lado las crisis, los procesos que pasamos, ¿verdad? De nuestro diario de vivir, fallecimiento de un familiar, una ruptura, un divorcio, que puede afectar también por sistema nervioso, ¿verdad? Tus emociones. La mayoría de las veces que estamos pasando por crisis también se comienza a ver afectado una microbiota, tu microbiota también se afecta. ¿Por qué? Porque muchas personas que pasan por crisis comienzan a comer de una manera no adecuada, pudiera ser, ¿verdad? Porque están comiendo por emoción, o dejan de comer también, pero dejar de comer es la manera más correcta de que el cuerpo esté trabajando verdaderamente con ese sistema nervioso. Sin embargo, le debes de dar líquidos, nutrientes. Por eso a mí me gusta utilizar mucho los té en el momento. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo pasé el proceso de mi divorcio, David, mi cuerpo trancó completamente. Uh-huh. Y en mi caso se fue al otro extremo. Yo no podía resistir comida. Yo todo lo vomitaba, todo lo devolvía. Y ahí es donde entra el hecho de poder nutrir tu cuerpo. Y de ahí es que sale incluso, esa es la historia de los teces, de ahí es que sale toda la variedad de teces que yo tengo hoy día. ¿Por qué? Porque me ayudó a nutrir mi sistema. Entonces, muchas veces la microbiota intestinal se comienza a afectar desde que somos niños. Te voy a explicar. ¿Por qué? El sistema digestivo de un niño no madura hasta después de los 7 años. Esos primeros 7 años de vida, ¿verdad? Por ponerlo así, de tu microbiota, voy a hablar de la microbiota, ¿verdad? Es sumamente importante lo que tú le das a un niño de comer.
¿Qué pasa? Que si tú le empiezas a dar a este niño, a 1 añito, 2 añitos, cuando ya empiezas a darle sólidos a este niño, le comienzas a dar pan, harina, dulce, refresco, estás afectando ya esa flora intestinal que cuando adulto se ve reflejado o se puede ver reflejado también en tu sistema emocional. Y hemos encontrado, y hay estudios, ¿verdad?, que reflejan que muchas veces niños que tuvieron una alimentación no adecuada, que afectaron esa flora intestinal, de adultos padecen de depresiones que no saben de dónde vienen, padecen de estado de nervios, y vas a decir, ¿cómo es posible? No es solamente pues que tengan condiciones como el Crohn's disease, porque eso puede pasar, incluso el Crohn's disease crea un estado también emocional desbalanceado. ¿Por qué? Porque empiezas a padecer de depresiones, ansiedades. ¿Por qué? Por la alimentación. Por la alimentación, no es la condición. No, por el efecto que provocó esa condición en el sistema digestivo, o sea, en tu microbiota. Un Crohn's disease ya tienes el sistema, tu microbiota completamente afectada. Incluso tus intestinos, por ejemplo, tienen una capita. Esa capita, por lo regular, ¿verdad? Es la capa, vamos a ponerlo así, es impermeable. ¿Qué pasa cuando tú le empiezas a dar demasiado de harina, azúcar? Esa capa se va rompiendo y se convierte permeable. Y comienzan a entrar otras cosas que no son buenas, ¿verdad? Antígenos que no son buenos para el cuerpo. Y ahí es que se comienza a afectar esa microbiota. Te comienzas a inflamar, comienzas a tener dolor o condiciones ya extremas como lo que es el Crohn's disease. O enfermedades celíacas, ¿verdad? Que son los que dicen que son alérgicos al gluten. Realmente todos termina en una microbiota, se resume en una microbiota intestinal afectada. Entonces, la mayoría de estas personas con esta microbiota afectada, y lo hemos visto en personas con fibromialgia, tienen la microbiota afectada. ¿Por qué? No es solamente la alimentación lo que la daña, sino también medicamentos que están utilizando. La mayoría de estas condiciones, Crohn's disease, enfermedades de celíacas, que son también los que no pueden consumir quesos, lácteos, todo esto, gluten, es porque ya se afectó desde niño. Son las enfermedades autoinmunes. Esas son enfermedades autoinmunes. Fibromialgia, que son cosas que comienzan a surgir, que eso es otro tema que podemos sacar, ¿existe o no existe? Realmente son problemas metabólicos, que surgieron por una microbiota intestinal afectada, que ha afectado todo tu sistema. Pero, ¿qué tienen en común estas enfermedades o estas condiciones que te he mencionado? Todas afectan el sistema nervioso. Todas las personas que han sido diagnosticadas con estas condiciones les dan medicamentos para depresión y ansiedad. ¿Por qué? Si la base está en que tienen una microbiota que se ha afectado. ¿Qué entonces la lógica? ¿Qué dice la lógica? ¿Qué es lo que entonces habría que arreglar? La alimentación. La alimentación para arreglar ¿qué? Las emociones. La microbiota, realmente. Claro. Cuando tú tienes una microbiota afectada, debes de comenzar a alimentar bien tu sistema para que tu microbiota comience a restaurarse. Y eventualmente las emociones. Claro. Las emociones, claro. Porque si, incluso el intestino, ¿verdad? Por ponerlo así, es otro cerebro. Yo lo he hablado en otros de los episodios. Es otro cerebro de tu cuerpo. Incluso está conectado tu cerebro por... eso se llama el nervio ciego. Interesante que se llama el nervio ciego, pero ese nervio conecta con tus intestinos. Por eso es que cuando estamos enojados, ¿dónde lo sentimos? En el estómago. Enamorados, en el estómago. Cierto. Sin embargo, incluso esas emociones, muchas veces a las personas, cuando le den este tipo de emoción muy grande, que están nerviosos, ¿a dónde tienen que correr? En el estómago. Al baño, exactamente, porque lo sienten en el estómago, en el sistema digestivo. Por eso es tan importante cuidar esta microbiota. La pregunta es cómo se cuida y cómo puede repercutir, ¿verdad? Y ya lo dije. Puse estas condiciones porque somos las más que vemos que se afecta
las emociones, el sistema nervioso. Pero yo he escuchado gente tratando, ¿verdad? Que crea conciencia sobre la importancia de la microbiota, del buen mantenimiento de la microbiota, y dicen, pues mira, voy a tomar probióticos. Entonces el yogur es excelente fuente de probióticos para poder sanar la microbiota, pero entonces no es cualquier yogur. Háblame sobre eso. Mira, sí, el yogur, el problema es que muchas veces consumimos yogur que tienen azúcar y siguen afectando esta microbiota. Si yo fuera a utilizar, yo preferiría utilizar ya lo que son los probióticos como tal. Okay. Especialmente en cápsulas que sean con cápsulas vegetales. Yo no recomiendo, por ejemplo, probióticos en polvo porque como es polvo, a la vez que entra al estómago, ya los ácidos del estómago no hacen que llegue a la microbiota, okay, que es donde tienen que llegar. La mejor opción con probióticos debería ser en cápsula para que pueda llegar a la microbiota y pueda entonces, a la vez que abra, pueda entonces comenzar, ¿verdad?, lo que hace estos organismos, estos probióticos, lo que hacen es comenzar a restaurar. Sí, pero yo no puedo, y he visto también personas que comienzan a comer kéfir, yogur, porque les dijeron que es lo mejor para la microbiota. Hay muchos de estos productos que lamentablemente contienen otros aditivos que la siguen afectando. La mejor manera en ese aspecto es comenzar, mira, David, la mejor manera de restaurar una microbiota, y lo voy a decir 1000 veces, es haciendo ayuno. El ayuno restaura todo tu cuerpo. Ahora, a la vez que estás haciendo ayuno, deberías entonces, con una microbiota ya afectada, incorporar probióticos. ¿Puedes consumir yogur? Claro que sí, pero busca aquellos que literalmente puede venir, por ejemplo, hay algunos que dicen whole milk, que vienen de la leche entera, hay unos que dicen grass fed, pero no puede tener azúcar añadida ni otros aditivos, porque entonces tiene que tener más de 11 millones de lo que son los probióticos como tal, y a veces lo que tiene es bien poquito. Okay. Que ahí es, ¿verdad?, la base de lo que es la alimentación. No te confundas con lo que te están poniendo, ¿verdad?, por ahí. Yo prefiero restaurarla. Yo no la tengo afectada, pero sí la tengo que mantener. Y para mí, uno de los mecanismos o los alimentos número uno para alimentar, aparte del probiótico, son los té, especialmente el matcha. El matcha hace que tu sistema digestivo, tu microbiota, tiene tantos beneficios que hace que esto se mueva. Obviamente entre el ayuno y una buena alimentación. Hay personas, por ejemplo, que ya vienen de atrás con una microbiota afectada, tengo ansiedad, tengo depresión. Y la pregunta sería, ¿yo puedo aliviar mi depresión y mi ansiedad con solamente restaurar esta microbiota? Sí. Uh-huh. Porque muchas veces esa depresión puede venir porque está desbalanceado tu sistema digestivo completo y tu microbiota. A la vez que comenzamos a restaurar esto, tú empiezas a sentirte igual y vas a decir, ¿y cómo tú sabes esto? Bueno, porque hay estudios que lo estipulan. Pero número 2, te puedo hablar, yo nunca tuve una microbiota afectada como tal, pero sí en el momento, vuelvo a poner el tema de cuando yo pasé el proceso más fuerte de mi vida, que fue el divorcio. Al yo no aguantar comida, tener que buscar la manera de poder hidratarme y yo no botara, ¿verdad?, esta comida, comencé a padecer de estreñimiento. El estreñimiento es base de ya una microbiota que se está afectando. Yo comencé a caer en depresión. Obviamente estaba pasando por un proceso, pero ese mismo estreñimiento estaba llevando también a otros descontroles en mi cuerpo. Hasta que yo empecé a buscar ese balance, incluso tengo que admitirlo, los matchas fueron para mí, y lo digo 1000 veces, fueron base de que yo me pudiera nutrir en este cuerpo que yo no podía consumir alimentos. Y yo pude comenzar a restaurar esta flora intestinal. Y yo me empecé a sentir, obviamente trabajando mis emociones, pero me empecé a sentir cada vez mejor. Dicen por ahí que lo que no botas de aquí, porque estamos hablando de adentro, ¿verdad?, hacia afuera, de primero la microbiota. Pero lo que no botas de aquí
De tu mente. Exacto, de tu cerebro, de lo que tú no sacas, lo que tú no botas. Por ahí, ¿verdad? Si le ponemos el emoji Ajá. oscurito, si se lo ponemos, ¿verdad? Lo que no sacas de aquí, eso que no sacas de aquí, que estás Ok. constantemente dándole cabeza, ¿verdad? Tampoco sale de acá. Mm. Y ahí es donde viene el estreñimiento. Y de ahí es donde viene, ¿verdad? Voy a poner la parte de basura que tienes aquí, tampoco sale de acá. Ok. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar acá, empiezas a trabajar esas emociones, esto se empieza a mover también. Ok. Pero si tenemos por una alimentación desbalanceada, una microbiota que no está adecuada, también se afecta esto. Y la pregunta que te hago, sabemos que entonces la mala alimentación afecta a la microbiota Ujú. y eventualmente las emociones. Las emociones Pero afectan. si yo como bien, Ujú. existe también el efecto inverso, que es que mis emociones, si yo no controlo mi coraje, mis emociones, mi ansiedad, mis miedos, me puede afectar la microbiota también. Completamente. Caramba. Eso es lo que estoy explicando. Yo me alimentaba súper bien. Yo llevo años en esto. Pero el hecho de yo comenzar a tener un proceso, esta crisis mis emociones comenzaron a afectar mi microbiota. Wow, ¿Ves? es una avenida de dos Y carriles. claro, y ahí es donde yo padecía de acidez, el estreñimiento a mí me daba, olvídate. Hasta que comencé a trabajar mis emociones, comencé a perdonar, el perdón. Yo creo que yo tengo un episodio donde hablamos del apego, del perdón, si no me equivoco. Pero me acuerdo del apego, que viene de lo mismo. Y todo eso afecta tu microbiota. Yo puedo estar yo puedo ser la mujer más saludable del mundo, pero si algo a mí me afectó a nivel emocional y yo no lo trabajo, se me va a reflejar en mi microbiota. Y entonces si yo no le doy los nutrientes necesarios tanto a mi cerebro como a mi microbiota, pues voy a seguir en desbalance. Y vas a decir, ¿y cómo yo me mantengo en balance? Porque ahí es donde yo digo, David, siempre que un estilo de vida saludable va más allá de la comida. Mira, yo voy a contar esta historia. Yo no sé si la puedo contar, pero yo la voy a contar. Échale. Dale. ¿Ah? Métele. Sí. Realmente es una persona conocida. Empezó quería bajar peso. Y esta persona, pues, le dicen, ponte esta inyección. Y se empieza a poner esta inyección. Aparentemente esa persona pues comienza a tener, yo lo hablé en mi episodio de Ozempic, quiero que vayan a ese episodio y puedan escucharlo de lo que sucede muchas veces a nivel de microbiota intestinal y en estómago, ¿verdad? A lo que es tu salud intestinal completa. Pero esta historia es bien impactante porque su sistema digestivo comenzó a fallar. Luego, después de haberse puesto estas inyecciones. Honestamente, no sé cuál se puso. Esto solamente no está conmigo, no es paciente mío. Simplemente me lo habían contado. Conozco la persona, la conozco muy bien. Y esta persona, de momento, llevaba días sin ir al baño. No podía evacuar, no podía evacuar. Lo terminaron hospitalizando. Wow. Tuvo una obstrucción. Y toda, ¿verdad? Esa excreta comenzó a salir de manera por donde no debe de, ¿verdad?, de pasar, que comenzó a devolverla. Wow. Eso es bien peligroso y es algo que uno dice, ¿what? O sea, es como que esto puede suceder. Cuando se afecta, imagínate esta historia que te estoy, ¿verdad?, contando. Y no es exageración, no es nada, es algo que uno dice tan impactante aquí, pero a mí me gusta que las cosas hagan sentido y llevar la verdad detrás del asunto. Tal vez unos resisten más que otros, yo siempre lo he dicho, y tú lo sabes, David, que lo he dicho mucho en mis episodios, no hace sentido que una cosa sea beneficiosa para el mundo entero, no hace sentido. Y lo mismo va con medicamentos. No, sí, que ese medicamento es la base de lo que han dicho que ayuda todos estos medicamentos afectan tu microbiota intestinal. Y
y te voy a decir algo más, antes de que es mío, pero para poder terminar esta parte. Lamentablemente no conocemos nuestro cuerpo y vamos ahí y utilizamos lo que pudiera pasar. Sin embargo, no te das cuenta que todavía sigues sintiendo dolor, que todavía te sigues sintiendo mal y esto sigue empeorando todo un sistema. Imagínate esta persona cuando salga del hospital, cuánta emoción, cuánto desnivel emocional, depresión va a empezar a padecer, ¿verdad? Porque es alguien porque los he visto, David, en mi oficina, después de haber pasado no solamente un régimen de inyecciones o una operación de bariátrica. Volvemos. Yo respeto, yo he tenido mis pacientes que me dicen, ya yo estoy decidido y yo los preparo a nivel emocional y de alimenticio para que hagan ¿verdad? El paso. Yo te voy a respetar, pero entonces te voy a preparar y tú tienes que saber que después de este tipo de operaciones debes de por siempre y para siempre tener una forma de alimentarte porque tu microbiota en este tipo de operaciones se ve completamente afectada. Wow. Tu microbiota, o sea, literalmente es un mundo que se comunica. Entonces, al cortar parte de ese mundo que se comunica, es como una urbanización. Sácala a la mitad de la urbanización cuando tú estás acostumbrado a tus vecinos. O sea, te afecta, tú dices, wow, pero ¿por qué me quedé aquí? Yo, pues, pongo este ejemplo porque es simple, pero uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Y te cortas el pelo. Y uno dice, entre el cambio, cuando lo tienes por muchos años largo y afecta, imagínate algo que es tan importante como un órgano en tu cuerpo, ¿cómo va a afectarte completamente? Sí, por eso deben de pasar por proceso de tratamiento psicológico. Psicológico antes, y hay personas antes y después. So, cuando tú tomes una decisión, sea la que sea, de entrar, ya sea que te vayas a inyectar, ya sea que vayas a utilizar yo no sé qué producto, evalúate, porque puedes estar afectando algo tan importante como la microbiota y la gente no le está dando el énfasis que se merece. Cierto. Ahora, ¿qué debo de hacer? Evaluarte, siempre voy a decir evalúate. La microbiota intestinal afecta completamente tu sistema nervioso y ahí voy. Yo me acuerdo que cuando yo no podía, yo comía y yo por ahí mismo no soportaba la comida, ¿verdad? Ese era mi sistema nervioso. Y me acuerdo que un colega, un amigo mío, doctor, él me dice flaca. Él me dice, flaca, yo lo siento, pero necesito manejarte con medicamentos porque si no... Y él sabe que él y yo nos poníamos pico a pico ahí, pero yo soy creyente de que cuando hay que usar las dos medicinas, se usan las dos medicinas. Yo no puedo, o sea, me caí, me voy a poner un cataplasma ahí para que no, hay que usar medicamentos para el dolor. Pero es un balance. Lo que no estoy de acuerdo es usar medicamentos para toda la vida porque no es necesario. Entonces, yo me acuerdo que fue bien frustrante para mí poder tener que poner medicamentos para apagar un poco ese sistema nervioso. Yo sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo, lo intenté con lo más natural posible, pero ya mi cuerpo necesitaba algo más. Y a veces eso hay que reconocerlo. Aunque seas profesional, naturópata, hay que reconocerlo. Y yo combiné las dos medicinas y lo necesitaba para poder apagar mi sistema nervioso, aparte de los testes que te estoy diciendo, y combinar todo eso y trabajar mi mente y mis emociones, porque las emociones hay que trabajarlas, el estado emocional hay que trabajarlo, la mentalidad hay que trabajarla también. Eso entonces comenzó a hacer que yo comenzara a sanar, y entonces ya mi microbiota que estaba en estreñimiento, ese fue el efecto más grande que yo tuve. Entonces pues pude ir al baño, empecé a regularse mejor, dejé de devolver la comida y todo comenzó a ser en balance y hoy por hoy, gracias a Dios. So, que muchas veces también estos medicamentos que usamos pueden afectar esta microbiota. So, ojo con lo que estás haciendo. ¿Qué cosas hacer? Si tú piensas, o cómo yo identificar que tengo una flora intestinal inadecuada o afectada.
Personas que tienen estreñimiento, personas que pudieran estar padeciendo de depresión, ansiedad, estrés constante, ya está afectada. Acidez constante. Sarpullidos en la piel, que a veces no lo identificamos con microbiota. Es hongo, ya se salió del cuerpo, tienes una microbiota afectada. Cortisol elevado, tienes una microbiota afectada. Caspa, hasta caspa. David, que tú dices caspa, pero si la caspa, todo lo que te puede salir de cantazo del cuerpo, puedes estar teniendo una microbiota afectada. Wow. Así que es bien importante poder comenzar a balancearla. Lo primero es teniendo una alimentación en balance que la alimente. Si ya la tienes afectada, pues bien importante comenzar a involucrar probióticos, té que ayuden a, ¿verdad?, a mantener esa flora en balance. Yo siempre voy a añadir el hecho de dormir, porque dormir también ayuda a mantener esa flora intestinal inadecuada. Incluso tuvimos un podcast que puedes escucharlo, donde hablamos de qué venía primero, si la alimentación, si el ejercicio o el dormir. Tienen que escucharlo si no lo has escuchado, porque hablo sobre esto. Así que balance es todo, y por eso es que siempre digo, David, que un estilo de vida saludable va más allá de la comida. Y tú, si me estás escuchando, honestamente, por eso es que para mí es importante, uno de los pasos del programa Ponte Dura o Ponte Dura Admirable Transformación es conocer tu cuerpo. No le dejes a tu cuerpo cualquier cosa, porque tú no sabes si estás afectando tus dos cerebros. Tu cerebro y tus intestinos o tu microbiota. Así que tu microbiota es igual de importante que irte a hacer las uñas, que irte a hacer el pelo, que maquillarte, si para ti eso es importante. O a los hombres, que el ejercicio, que el carro. Si para ti eso es importante, imagínate esa microbiota. Debe ser lo más importante, mantenerla en balance. Así que ojo con eso, porque un estilo de vida saludable va más allá de la comida. Y si llegaste al final de este episodio, quiero pedirte un favor: dale like, compartir para que otras personas se beneficien de esta información. Suscríbete al canal y activa la campanita, y de esta manera, siempre que hacemos videos nuevos, serás la primera persona en enterarte.